Que el Señor les bendiga. Continuamos con la lectura del Evangelio según Lucas, correspondiente a los capítulos 7 y 8. La palabra del Señor dice así. Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciéndole: «El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga». Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y ese dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Los mensajeros de Juan el Bautista. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando a Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor, diciendo: «¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro?». Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro?». En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo él, les dijo: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí». Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Si os digo, y uno que es más que un profeta, ese es aquel de quien está escrito:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación, ya que son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas capítulo 8. Mujeres que sirven a Jesús. Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos.
Parábola del sembrador. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar de estas cosas, Jesús exclamaba: El que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla de la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más se le dará, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él, les dijo: Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién pues es este que aun a los vientos y el agua manda y le obedecen? El endemoniado gadareno. Navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa,
sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió, diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente, y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme.
y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Niña, levántate». Entonces le volvió su espíritu, y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Reflexión del ministerio Aviva Nuestros Corazones por nuestra hermana Débora de Rivera. Lucas 7 y 8. Una fe como la del centurión. Lucas 7 del 1 al 10. Esta historia nos relata cómo un oficial del ejército romano, un centurión, oyó hablar de Jesús y creyó en él. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Lucas 7:3. El centurión no conocía a Jesús, solo oyó hablar de él. Lo que el centurión oyó le resultó suficiente para creer que Jesús podía salvar a su siervo. Capítulo 7, versículo 3. Lo que el centurión oyó le hizo entender que no era digno de presentarse delante de Jesús. Capítulo 7, versículos 6 al 7. Lo que el centurión oyó fue suficiente para reconocer que Jesús era alguien que tenía autoridad. Él también era un hombre de autoridad, entonces entendía el poder de Jesús. Y no solo entendió, sino que creyó en él. Capítulo 7, versículo 8. Al ver la fe que ese centurión tenía y cómo él reconocía quién era, Jesús se maravilló y sanó al siervo del centurión. Capítulo 7, versículos del 9 al 10. El Señor nos ayuda a tener una fe genuina, que con tan solo oír quién es Él, nazca en nosotros un deseo de no solo saber, sino de creer y desear conocerle. Digo esto porque en el siglo en el que vivimos queremos ver pruebas de quién es Dios y queremos ver señales, mas Él ya se ha revelado en su palabra. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos conocerte a través de tu palabra y creer en ti. Amén. Mujeres que siguen a Jesús. Lucas 8 del 1 al 3. Lucas tomó un momento para hablar de estas mujeres. Entonces creo que es también importante que nosotros meditemos en lo escrito. Esos versículos nos relatan que mientras Jesús iba por las aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, había mujeres que le seguían y otras que le servían con sus bienes. Hoy en día necesitamos ser esas mujeres, esos hombres que siguen las pisadas del Maestro. Los jóvenes, las jóvenes de hoy en día necesitamos tener ejemplo de mujeres fieles a la palabra, porque ya tenemos en la escuela y en las redes sociales a mujeres que son fieles al mundo y a los deseos de la carne. Mas eso no prevalece para vida eterna y muchas jóvenes que no lo entienden, siguen su ejemplo. Por eso necesitamos caminar con Dios y conocer al Señor del cielo y la tierra a través de la meditación de la palabra, para así poder dar un sano ejemplo fiel de lo que es ser una seguidora de Cristo o un seguidor de Cristo. ¿Qué tipo de semilla eres? Lucas 8 del 4 al 15. Lucas 8 del 11 al 15 nos muestra la explicación de la parábola que Jesús habló a la multitud. La semilla es la palabra de Dios y hay 4 tipos diferentes de terreno. 1. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. 2. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo
y en el momento de la tentación sucumben. 3. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído. Al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. 4. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que haga de nuestro corazón un terreno fértil para recibir la palabra y perseverar en ella. ¿Conoces a alguien que no ha tenido un terreno fértil al recibir la palabra de Dios? Tomemos igual un momento para orar por aquellos para que el Señor cumpla su propósito y nosotros tengamos paz. La autoridad de Jesús. Algo que quiero resaltar, que hemos visto y conocemos, pero no hemos mencionado en lo que llevamos de leer Lucas, es la autoridad de Jesús. Lo vimos un poco al inicio de este devocional en Lucas 7, pero quiero que veamos esta autoridad tan marcada en estos dos capítulos de hoy. Jesús tiene autoridad sobre enfermedades, capítulo 7, versículos 2 al 3 y capítulo 8 del versículo 43 al 44. La muerte, capítulo 7, versículos 3 al 15 y capítulo 8, versículos 52 al 55. Enfermedades también de nacimiento, capítulo 7, versículo 22. El pecado, capítulo 7, versículos 47 a 50. La creación, capítulo 8, versículo 24. Los demonios, capítulo 8, versículo 32. Vemos el poder y grandeza de Dios de muchas maneras en estos dos capítulos. Por sus maravillas es digno de ser alabado. Hoy su nombre puede ser exaltado por aquellos que le invocan, pues le hemos visto y conocido. Ahora ha sido revelado a nosotros, a nosotras, y nos ha mostrado su gracia. Exaltemos ese hermoso nombre. Amén. Con esto hemos concluido la lectura de los capítulos correspondientes al día de hoy, esperando que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Les deseo que tengan un lindo día. Que el Señor les bendiga. Amén.